Un saludo desde casa, mis hermanos. Doy gracias al Señor una vez más por permitirme dirigirme a ustedes a través de esta transmisión y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Un fuerte abrazo desde casa. Les añoramos, les amamos y bueno, estamos con todo el deseo, expectativa de que el Señor siga hablando a nuestros corazones, siga bendiciendo nuestras vidas en este tiempo que Él nos ha permitido por su soberanía vivir. Vamos a ir a la escritura, pero antes vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que, como dije hace un momento, sea su Espíritu Santo hablándonos y desafiándonos, transformándonos con la poderosa y viva palabra de Él que tenemos en la Biblia. Oremos. Padre, quiero darte gracias y unir mi gratitud a mis hermanos por tu amor, tu perdón, tu bondad, tu favor para con todos nosotros que sin merecerlo nos has amado en gran manera. Gracias por permitirnos seguir haciendo culto a ti, por permitirnos hacer esta transmisión, el haber cantado y en este momento poder ser instruidos en tu palabra. Al oír tu palabra, los niños al ser también alimentados con tu palabra, todos la necesitamos, oh Dios. Y pedimos que glorifiques a Cristo, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas ver la gloria del Señor y transforme nuestra vida de tal manera que vivamos y sigamos viviendo y nos muevas a vivir para tu honor y tu gloria. También te pedimos que des salvación a aquel que no la tiene y que juntos, Señor, podamos hoy celebrar tu amor por nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, el texto que vamos a ver hoy es un llamado a lo siguiente: vive para Cristo. La palabra que vamos a estudiar en esta mañana nos va a hacer, y espero por la gracia del Señor podamos ser alentados, desafiados a precisamente eso, vivir para Cristo. Pero antes de ir al texto que vamos a estudiar en esta mañana, quisiera que recordáramos, y lo menciono solo por mencionar, lo que Génesis 3 nos narra. Ustedes recordarán, y con toda seguridad, Génesis 3 nos habla de tal vez la historia más trágica en toda la historia de la humanidad. Es esa historia muy trágica en la que el día en el que el ser humano tomó una decisión. Tomó la decisión de independizarse de Dios. El día en el que cada persona compramos la mentira de que es posible tener todo lo que solo Dios nos da, solo que sin Dios. Ese día en el que pensamos, y no solo Adán y Eva, sino que todos, como digo, compramos esta mentira de pensar que podemos vivir sin Dios. No necesitamos a Dios para vivir. Y ese no fue entonces solo el pecado de Adán y Eva. Ha sido el pecado de todo ser humano. Sí, tu pecado y sí, también mi pecado. Pensar que separados de Dios cualquier cosa podemos hacer. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano desde ese momento en el que el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron, desobedecieron contra Dios y vivieron lejos de Dios? ¿Qué hemos hecho? Hemos establecido nuestros propios reinos, hemos fabricado nuestros propios dioses y hemos levantado un trono y nos hemos sentado en él. Y desde ahí, ¿qué hacemos? Desde ese pequeño trono gobernamos nuestros pequeños mundos. Y lo que pasa es que todos somos iguales, todos hemos cometido el mismo pecado. Y la verdad de la Biblia es que fuimos diseñados, fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para vivir para Dios. Fuimos creados para vivir para nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero todos nos hemos rebelado. Todos nos hemos ido en nuestros propios caminos. Y en ese intento de independizarnos de Dios, terminamos siendo esclavos de Satanás, de un mundo, de una corriente que va totalmente contraria a Dios, y terminamos también siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestros propios malos deseos. Pero al mismo tiempo, si Génesis narra la tragedia más grande en la historia de la humanidad, también Génesis 3 comienza desde allí a revelar la historia de la salvación, el plan de Dios que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Allí también desde Génesis 3 en adelante, en todo el relato bíblico, es la historia de la redención, es la historia de la salvación en la que empezamos a conocer y Dios empieza a revelarse, empieza a darse a conocer
al ser humano de tal manera en el que Dios dice que ha diseñado un plan y diseñó y planeó algo en el que un día Dios se haría hombre, viviría entre nosotros, moriría en nuestro lugar y resucitaría no solo para el perdón de nuestros pecados, moriría no solo para que fuéramos reconciliados con Dios, sino también, como veremos en el pasaje de hoy, estudiaremos, y la Biblia nos dice que Cristo te ama y nos ha amado de tal manera que murió por ti, murió por mí, y que nosotros morimos con Él, y que por su resurrección también nosotros podamos vivir. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo, que murió por ti y por mí. Y vamos a ver esta grande y hermosa verdad en un pasaje en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. Escribió el apóstol Pablo estas palabras diciendo: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quisiera volver a leer estos dos lindos versículos en los que vamos a entrar en esta mañana. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno, es decir, Cristo, murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso te digo hoy, y nos recordamos en esta mañana, vive para Cristo. Pablo entonces comienza diciendo en este primer versículo, en el versículo 14, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. La frase el amor de Cristo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento, y las 3 veces son usadas o fueron escritas por el apóstol Pablo. Una de ellas la encontramos en Romanos 8:35, aquel lindo texto que nos habla de la grandeza y la seguridad que tenemos en el amor de Cristo, cuando Pablo escribe que nada nos podrá separar del amor de Cristo. No hay nada en esta vida, ni en el mundo material, ni en el mundo espiritual, que nos pueda separar de Cristo. Ni siquiera la misma muerte puede separarnos del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra ocasión en la que encontramos esta expresión, el amor de Cristo, es en Efesios 3, 18 y 19. Allí podrás leer cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia, y él en su deseo se preocupaba, se afanaba y trabajaba arduamente y oraba arduamente para que la iglesia, para que los creyentes comprendieran la dimensión del amor de Cristo. Un amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, un amor que está por encima de toda comprensión, pero es un amor que está disponible para nosotros por medio de Cristo Jesús. Y la tercera ocasión o la tercera mención es en el texto que estamos estudiando en esta mañana, acá en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo. Entonces, en estos 3 pasajes bíblicos que les acabo de mencionar, en Romanos 8, 35, Efesios 3, 18 y 19 y 2 Corintios 5, 14, nos damos cuenta de que el amor de Cristo es imposible que cambie. El amor de Cristo es un amor permanente, constante y seguro. Es un amor que no lo comprendemos completamente, porque nos ha amado no por nosotros, no por causa nuestra, sino a pesar de nosotros. Él nos ha amado, pero que es un amor real y verdadero hacia nosotros, hacia los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice Pablo en este texto de 2 Corintios? Que el amor de Cristo lo tenía atrapado. ¡Qué expresión más linda! El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo, dice el apóstol
Pablo, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo me tiene atrapado, el amor de Cristo me controla. Eso es lo que indica o lo que significa esta palabra apremiar. Él está hablando de la grandeza, el poder, la influencia, la dimensión y el alcance que tiene el amor de Cristo, porque llega a un corazón, llega a una vida y lo cautiva con su amor, lo atrapa, lo mantiene, lo rodea. Esta expresión habla de cercar o rodear, incluso de ejercer una presión con lograr un propósito, de tener presos, si podemos decirlo de esta manera. Entonces Pablo está diciendo, el amor de Cristo me ha atrapado, el amor de Cristo me tiene preso, me ha cautivado y me custodia. Es como si pudiéramos decir de esta manera, el amor de Cristo me tiene entre la espada y la pared, no me da otra alternativa más que amarme. Y qué hermoso esto, que el amor de Cristo, estamos leyendo con esta expresión, el amor de Cristo nos apremia, es que nos gobierna o domina de tal manera que tenemos que vivir para Él y no para nosotros mismos. Ahora entendamos esta expresión como el hecho de que su amor ha sido tan cautivador que no queremos hacer otra cosa más que amarle en respuesta a ese amor. Entendamos esta expresión como que su amor ha sido tan hermoso, tan maravilloso, que nos ha rodeado, nos ha cercado y nos ha movido no a otra cosa más que a vivir para Él en respuesta a ese amor. El amor de Cristo nos lleva entonces, nos fuerza, nos lleva a dar un impulso, una acción, a responder a este amor amándole con toda nuestra vida. El amor de Cristo. Ahora, hay quienes en ocasiones pudieran entender la expresión o las palabras el amor de Cristo como una indicación a nuestro amor por Cristo. Y aunque el amor del cristiano por el Señor es un amor real, Pablo está indicando aquí que la fuerza, el motor, el eje que mueve nuestra vida no es nuestro amor por Él, sino su amor por nosotros, expresado, como ya vamos a ver, en su muerte en la cruz. Es el amor de Cristo por nosotros y que Él ha manifestado en la cruz, dando vida, dando su vida por nosotros, más que nuestro amor por Él, lo que mueve a un hijo de Dios. Recuerda el texto que mencionamos en Romanos. Nada nos separará, no de nuestro amor por Cristo, sino la verdad es que nada nos separará de su amor por nosotros. Solo un hijo de Dios, dice Pablo aquí, puede llegar a comprender que su amor, el amor de Cristo por él o por ella, es la fuerza que le impulsa. Su amor nos tiene aferrados. Qué linda expresión esta. Su amor nos ha aferrado, nos tiene cautivados, nos apremia. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol con esto? ¿Qué es lo que leemos como una verdad para nuestra vida? Que el amor de Cristo tiene el poder tal o actúa de tal manera que desata dentro de nosotros una fuerza innegable, una fuerza transformadora. Su amor tiene un carácter que cambia, que transforma, que hace nuevas todas las cosas y que con certeza nos hace y hace aquel que crea en Él una nueva vida, una nueva criatura. El amor de Cristo no nos deja lugar a otras alternativas excepto a una sola, y es a dedicarle nuestro amor a Él, a dedicar nuestros más grandes anhelos y deseos a Él, a dedicarle toda nuestra vida a Él. El amor de Cristo controla nuestras opciones y nuestras acciones. Y esto es muy importante para la proclamación del Evangelio. Esto es muy importante para aquel que dice que es un discípulo de Cristo, porque es que el Evangelio exige una acción apropiada. En este caso, la muerte a todas nuestras malas ambiciones y a nuestros estilos de vida egoístas. ¿Qué estamos diciendo? Que el amor de Cristo nos ha cautivado de tal manera que no podemos hacer otra cosa que vivir para Él, que vivir para aquello para lo cual fuimos creados.
Y es que sí, la salvación ha sido dada solo por la gracia de Dios. Pero debes saber en esta mañana al recordarte que seguir a Cristo, que ser su discípulo, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. No para ganar su amor, no para ganar su perdón. Él te lo otorga por gracia, porque lo ha dado en la cruz cuando murió por ti y por mí. Pero seguirle nos ha de costar todo. A veces se piensa y se pudiera vivir pensando que se puede creer en Cristo, se puede ser salvo, pero sin tener ningún compromiso con Él. Pero debemos recordar el costo, el precio de ser un discípulo de Cristo. Y fueron las palabras de Jesús y que están en Mateo 16:24, cuando Él dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Y cómo presenta Pablo esta verdad? Pablo va a decir en este texto que leímos en el versículo 14 que hemos llegado a una conclusión, que hemos entendido algo. Él dice, habiendo llegado a esta conclusión, al hablar del amor de Cristo por nosotros, podemos llegar a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ahora, leemos que el amor de Cristo que nos apremia, nos rodea, es su amor en su máxima expresión. Pero ¿de qué manera Él ha demostrado que nos ama? No solo sus palabras nos dicen que nos ama, no solo la Biblia nos dice que nos ama, no solo cada día demostramos y disfrutamos infinitas misericordias que nos recuerdan su amor bondadoso. Aquí la Biblia nos está diciendo, y el centro del Evangelio anuncia, que la manera en la que Dios demostró su amor, la manera en la que Cristo al someterse al Padre demostró su amor por nosotros, fue dando su vida en la cruz. Su máxima expresión de amor fue en la cruz del Calvario. Por eso dice él que el amor de Cristo nos apremia, llegando a esta conclusión, que Él murió por nosotros. Uno murió por todos. El amor de Dios por nosotros tuvo su más grande manifestación en la muerte de Jesucristo, recordarás, porque de tal manera nos ha amado Dios que dio a su Hijo unigénito. Pero entonces primero preguntamos, ¿por quiénes murió Cristo? Porque Pablo está mencionando esto. Y al leer la frase, uno murió por todos, se podía pensar que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos que han existido, que han vivido. Pero Pablo aclara el sentido de todos al decir, por consiguiente, todos murieron. Y quiero hacerme entender con esto. Estos todos por los que Cristo murió son todos los que murieron. Es lo que Pablo está diciendo. Es decir, Pablo no está hablando aquí o no está mencionando aquí la condición de muerte espiritual que nos dice Efesios 2, en la que está todo ser humano, muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Aquí Pablo está hablando de lo que ha ocurrido en aquel hombre y aquella mujer que ha puesto su fe en Jesús. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha sido unido a Cristo Jesús de tal manera que cuando Cristo murió, este hombre y esta mujer también murió con Cristo por medio de la fe. Hay un pasaje en Romanos 6, en los primeros 4 versículos, que nos dan luz y nos aclara esto, que nos dice que nosotros, los creyentes, en Cristo hemos muerto. Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo mira es esto que está diciendo. Él está mencionando, está identificando quién murió con Cristo. Dice, ¿qué diremos? ¿Continuaremos?
Nosotros hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados con Él. ¿Quiénes son esos hemos o nosotros? Estas palabras que nos indican la identidad de quienes murieron con Cristo son los creyentes, es la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos sido unidos con Él, y dice entonces la Escritura, morimos con Cristo. Ahora, si Cristo hubiera muerto por todos los seres humanos que han vivido y vivirán, esto querría decir que la muerte de Cristo, ya que es perfecta y es completa, y porque Él dijo en la cruz, consumado es, significaría que todos los seres humanos serían salvos. Pero pues todas las personas, cada persona que ha existido, entonces tendría el perdón de Dios, porque todos sus pecados habrían sido pagados. Pero tristemente no es así. Ahora, muchos rechazan a Cristo. Muchos le dan la espalda a Cristo. Y solo la fe, dice la Biblia, solo la fe en Jesús es el medio para salvación. Ahora, quiero que me entiendan, mis hermanos, lo que estoy diciendo muy claramente. Tú y yo no sabemos quién va a ser salvo y quién no cuando hablamos el Evangelio. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, de toda lengua, de toda nación, para que todo mundo escuche la gloria de Dios en Jesucristo cuando Él murió y resucitó. Pero la salvación es del Señor. La salvación le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que Cristo murió por todos los que están unidos por la fe a Él. Y estos que están unidos por la fe a Él han muerto con Cristo. Ahora, volvamos al texto de 2 Corintios 5 y veamos el argumento de Pablo como en el orden de los versículos, no 14 y 15, sino ahora viéndolos de para atrás, versículos 15 y 14. Pablo está diciendo, y puedes encontrar estas expresiones acá, que Cristo murió y resucitó por ellos. Vas a leer ahí. Pero ¿quiénes son ellos? Nos dice, los que viven y ya no viven para sí. ¿Y quiénes viven y ya no viven para sí? Todos los que por los que Cristo murió. Es decir, todos los que al ser unidos a Él por la fe murieron con Él. En pocas palabras, esta es la verdad que dice este pasaje que Pablo comprendió, la iglesia comprendió y que tú y yo debemos comprender. Que Cristo te ama de tal manera que murió por ti. Y tú moriste con Él, para que por su resurrección tú también vivas, pero ya no vivas para ti, sino para Cristo que murió por ti. Ahora miremos la grandeza de este hermoso pasaje en dos textos bíblicos más, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Un texto que conocerás, pero vamos a ir allí a Isaías 53, los versículos 4 al 6 y luego 11 y 12. Dice así el profeta: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora los versículos 11 y 12. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Tú pudieras volver a leer estos versículos y encontrar que palabras como o expresiones como nuestras enfermedades, dolores, rebeliones, iniquidades, perdidos, seguir nuestro propio camino, iniquidad, pecado, todas estas son palabras que Isaías usa para describir la gravedad de nuestro pecado, para describir la gravedad de nuestra condición sin Dios, para describir de una manera muy gráfica cómo es el ser humano al vivir sin Dios, cómo es nuestra condición pecadora. Y él usa de manera muy gráfica estas expresiones y habla del pecado, habla de la manera en la que el pecado ha afectado todo en nosotros, como enfermedades, dolores, rebeliones, iniquidades, el estar perdido, seguir rebeldemente nuestro camino, iniquidad, pecado. Todas estas palabras hablan de lo mismo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego nos habla el profeta anunciando cientos de años atrás lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Nos dice y usa expresiones como estas: cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, fue herido, golpeado, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Nuestra iniquidad recayó sobre él. Cargó nuestras iniquidades, derramó su vida hasta la muerte. Fue contado entre los transgresores, cargó el pecado, intercedió por los pecadores. ¿Qué está diciendo Isaías profetizando? ¿Qué está diciendo con todo esto? Está diciendo de una manera muy clara, muy gráfica, que Cristo moriría en nuestro lugar por lo que mencionamos hace unos segundos, por nuestro pecado y nuestra maldad. Todas estas expresiones en su conjunto describen que Jesús moriría en nuestro lugar, que Jesús moriría como nuestro sustituto y así darnos salvación y de esta manera expresar su amor por nosotros. Pablo está diciendo, su amor nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que Él murió por mí, que Él murió por su iglesia. Y Isaías lo describió siglos atrás, diciéndonos que era lo que Jesús iba a hacer. Pero también en el profeta Isaías leemos expresiones: el precio de nuestra paz, fuimos sanados, justificará a muchos. Son palabras o expresiones que describen una verdad: nuestra salvación, la nueva vida que Él nos da. Todas estas expresiones muy gráficas hablan de esto, pero nota estas palabras que en los versículos 11 y 12 que leímos también allí de Isaías, que nos hablan de la perfecta gracia de Dios, del triunfo que tendría Jesús a través de su muerte. Cuando Isaías dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Mira qué hermoso esto. Jesús tomó la cruz, caminó sin dudar en ningún momento su camino hacia la cruz, la voluntad del Padre, Él sometiéndose a esto, aun cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Él tomó una cruz, cargó esa cruz, se humilló como cordero al matadero. Dice que fue sacrificado, pero ¿sabes qué? Él estaba caminando a la cruz viendo su resurrección, pero viendo el fruto de su aflicción. ¿Y sabes cuál era el fruto de su aflicción? Tú y yo, nuestra salvación. Y sabes que acabamos de leer que Él vería, después de su sufrimiento, verá la luz y quedaría satisfecho. El fruto de su aflicción es nuestra salvación y Él quedaría completamente satisfecho con su obra en la cruz. Y dice Isaías, le daré un puesto entre los grandes. Habla del sufrimiento y la exaltación de Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Es lo que Pablo está diciendo, que su amor nos apremia, nos ha cautivado, nos ha acercado y no nos queda otra opción más que vivir para Él, como mencionaremos más adelante. Pero luego vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con textos como Romanos 5, 6 al 11, donde nos habla también de lo que ha ocurrido en nuestra vida únicamente posible por lo que Jesús hizo al dar su vida en amor por nosotros.
Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, otra expresión para hablar de nuestra condición de pecadores, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, qué lindo esto, estos benditos peros de la Biblia. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, por mí, por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mi hermano y mi hermana, qué grande y hermoso es el Evangelio. Qué grande y glorioso es lo que el Evangelio anuncia, el amor de Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pablo entonces estamos leyendo aquí en 2 Corintios 5:15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué grande y glorioso, te vuelvo a decir, es el Evangelio. Por eso su amor, por eso comprender su amor, experimentar su amor nos apremia, nos ha cautivado y cercado. Y una vez más te digo esta hermosa y grande verdad que debemos comprender, como lo comprendió Pablo y la iglesia allí. Cristo te ama y nos ama de tal manera que murió por nosotros y nosotros morimos con él para que por su resurrección también vivamos, pero ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo que murió por nosotros. Nos dice que por todos los que Cristo murió y murieron con él, también viven porque él resucitó. Entonces el Evangelio no solo anuncia la muerte de Cristo, anuncia la resurrección de Cristo. Y esto nos dice que no solo hemos sido unidos con Cristo en su muerte, sino que hemos sido también unidos con Cristo en su resurrección. Pablo escribiera también que seríamos los más dignos de lástima si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, volviendo a Romanos 6:4-11, leemos que hemos sido sepultados por él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida. Dice el verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Verso 10 de Romanos 6, porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Y escucha esto y lee esto muy bien. Así también nosotros, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto. Cristo murió y resucitó, y nosotros, al ser unidos en él, morimos con él y resucitamos con él. Es su amor. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los que ponen su fe en Jesús? Estamos viendo. Murieron con Cristo y también resucitaron con él. ¿Con qué fin? Para que andemos en novedad de vida, para que tengamos nueva vida. Nueva vida. Pero esta nueva vida, leemos, volviendo a 2 Corintios 5, esta nueva vida en el verso 15 nos dice que tiene un propósito. La nueva vida que tienes en Cristo, si tú pones hoy tu fe en Jesús, también esa nueva vida será para ti. Pero esa nueva vida que tenemos ya y que otros pueden tener al venir a Jesús, tiene un propósito. Y lo leemos claramente en el verso 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta gran verdad habla de una gran transformación en la vida de aquellos que han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es esta verdad? Que tenemos vida para que vivamos para Dios. Tenemos nueva vida para que la vivamos para Cristo.
Lo que Pablo dice es que a través de la muerte de Cristo y nuestra unión con Él, Dios tiene la intención de obrar en nosotros desde lo profundo de nuestro ser para que lleguemos a la comprensión y al lugar donde Pablo estaba, un lugar donde vivimos para Jesús más que para nosotros mismos. El versículo 15 nos indica propósito. Leemos el propósito por el cual Jesús murió en la cruz, que es su iglesia. Sus discípulos, al ser liberados del poder del pecado, tengan una relación personal, íntima con Dios a través de Jesucristo y vivan para Él. Estamos diciendo que el Evangelio anuncia que solo por la muerte de Cristo y solo por la resurrección de Cristo es que al creer en Él tenemos el poder de Él para vivir una nueva vida, pero una vida para Él. Una vida para Él. La iglesia en Corinto, cuando Pablo escribió estas palabras, estaba siendo afectada gravemente por el orgullo de muchos de sus miembros. Habían frecuentes peleas y divisiones entre ellos y la verdad es que lo que menos estaba manifestando allí era el amor. Era la transformación que debiera haber ocurrido por conocer el amor de Cristo, porque muchos pensaban y actuaban solo pensando y viviendo para sí mismos, lo que mostraba un corazón orgulloso y egoísta. Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo? El Espíritu Santo puso estas palabras en Pablo para que Él les dijera que la grandeza del amor de Cristo tiene el poder de transformar cualquier vida al punto en el que no queda otra opción más que vivir para Él y no vivir para nosotros. Quienes estaban causando divisiones allá en la iglesia de Corinto y se estaban oponiendo a Pablo no podían decir lo mismo que Pablo escribió acá. Y esto entonces nos debe servir como una alarma para nuestro propio corazón, mis hermanos y hermanas. Porque amar a Cristo, ese amor se manifestará viviendo para Él y no para nosotros mismos. Cuando somos cautivados por su amor y debemos orar para que nuestra vida no olvide, para que nuestra mente, nuestro corazón no se olvide de su amor por nosotros, porque hemos sido creados para Él. Hemos sido creados para amarle, pero es solo porque su amor nos ha alcanzado primero. Y yo pregunto en esta mañana, ¿buscamos los intereses de Cristo o los nuestros? ¿Buscamos nuestra propia gloria o la gloria de Él? Y es que el ser transformado de esta manera habla del alcance y el propósito que tuvo la muerte y la resurrección de Cristo. Solo por su muerte y resurrección es que el poder de Dios obra en nosotros, dándonos nueva vida y moviéndonos también para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los ha amado. Te digo hoy, vive para Cristo. Cristo murió y resucitó para que vivamos para Él. Pablo comprendió esto al punto en el que dijo él, y está en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También diría Pablo esta verdad en Romanos 14:7-9, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, y lo hemos dicho y pido al Señor que sea tan real esto en nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, hay una verdad. Somos del Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de muertos como de los vivos. Pablo comprendió esta verdad y pido al Espíritu Santo que tú y yo la comprendamos para que las palabras que él escribió en Filipenses 1:21 también sean nuestras palabras y nuestra verdad en lo más profundo de nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que Cristo sea todo en todos nosotros, como dice Colosenses. Mis hermanos, este pasaje nos está llamando
hoy a no vivir deshonrando a aquel que murió para darnos vida. Yo te pregunto, ¿qué te mueve cada día? ¿Cuál es el motor de tu alma? ¿Es su amor por ti? Yo te pregunto hoy, ¿el amor de Cristo se ha apoderado de ti a tal punto que no tienes escapatoria, no puedes huir y no quieres huir de su amor? Porque eso es una bendición gloriosa. Yo te pregunto hoy, ¿estás convencido profundamente en tu corazón de cuán grande es su amor por ti? Y al punto en el que sabes que no puede ocurrir otra cosa en respuesta a ese amor que vivir para Él. Yo te digo hoy, pídele al Señor, clámale al Señor que comprendas y comprendamos como iglesia cuán grande es su amor por nosotros. Vive para Él. Porque el hecho de que tengamos vida costó su muerte. Hoy estamos siendo alentados, fortalecidos y exhortados a la verdad de que Cristo murió para salvarnos de nosotros mismos. Cristo murió y dio su vida para salvarte de ti mismo, para liberarte de tu orgullo, para liberar nuestra vida del engaño de nuestro propio corazón, que nos hace pensar y que separados de Él cualquier cosa podemos hacer. ¿Sabes algo? El pecado se vuelve en tu contra. El pecado es engañoso porque te hace creer que estás bien. El pecado te engaña diciéndote que lo más importante es tu pequeño mundo y que todos, aun Dios, giran en torno a ti. ¿Sabes qué hace el pecado? Hace que te pongas en el centro de tu mundo y pienses que todo se trata de ti, cuando realmente todo se trata de Cristo, todo se trata de Él. Lo que te ofende ya no es lo que le ofende a Dios, sino lo que te molesta a ti y va en contra de tus propios deseos y sentimientos. ¿Y qué ocurre? Empiezas a vivir de manera egoísta y todos lo hemos hecho. Y terminas amándote a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando miras a otros, los ves solo como objetos o como obstáculos para lo que tú quieres. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras demandas, nuestras necesidades, nuestros sentimientos tienen que ser satisfechos. Quiero ser honesto con esto. No somos tan diferentes a las personas que narra Génesis 11, que construyeron la torre de Babel. Nosotros también queremos construir una torre que llegue hasta el cielo. Nosotros también queremos hacernos un nombre famoso, por lo menos en nuestro mundo. Nosotros buscamos nuestra propia gloria, buscamos nuestra propia alabanza. Y tal vez hablamos de Cristo y tal vez tú dices creer en Cristo. Bueno, ¿qué pasa con Cristo en medio de este mundo tan egocéntrico? Bueno, termina siendo algo que añades a tu vida, pero no es el todo en tu vida. La voluntad de Dios no es que busques gozo, seguridad y propósito sin Él. Yo te digo hoy, el verdadero gozo, la verdadera libertad, la verdadera seguridad, la verdadera salvación, el verdadero propósito en la vida viene solo de conocer a Cristo y vivir para Él, porque fuimos diseñados para su gloria. Primera a los Corintios 4:7 nos recuerda que nada hay que nos haga más importante que otros. Que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y si todo entonces se lo debemos a Él, ¿por qué presumimos como si solos hubiéramos conseguido las cosas? Vive para Cristo, nos dice la palabra. Vive para Él. Un autor cristiano dijo que es que nosotros somos gente orientada hacia un reino. Vivimos siempre al servicio de uno de dos reinos. Vivimos al servicio de la pequeña agenda de la felicidad personal de nuestro propio reino o vivimos al servicio de la grandiosa agenda del reino de Dios donde está el origen y el destino de la creación. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? ¿Qué nos dice la palabra con todo esto? Que vivimos en una constante batalla. ¿Y sabes qué es lo que está en juego? La lealtad de nuestro corazón.
Todos los días tú y yo estamos siendo desafiados a ver a quién vamos a ser leales, para quién vivimos, por quién nos movemos y por quién estamos dispuestos a morir. ¿Por Cristo? ¿O tenemos corazones puestos en nuestro propio reino? ¿O tenemos el corazón puesto en el reino de Dios? No hay puntos neutrales. En el Evangelio no hay un punto neutro. O vivimos para nosotros mismos o vivimos para Cristo. Pero para que vivas para Cristo, tienes que comprender y experimentar el amor de Cristo por ti. Y esa es la verdad que dice este pasaje que debemos comprender. Que Cristo te ama de tal manera que murió por ti y tú moriste con Él, para que por su resurrección tú también vivas, pero ya no vivas para ti, sino para Cristo, que murió por ti. Vive para Cristo, es lo que te digo en esta mañana, es lo que recuerdo a mi corazón y quiero recordar cada día. Vivo para Cristo. Vive para Cristo, vive para Él, vive para su gloria, vive para su honor, vive para que su nombre sea dado a conocer, vive para que Él sea mostrado hermoso, precioso a través de tu vida. No te olvides de esta verdad, que Cristo te ama de tal manera que murió por ti. Y sí, tú moriste con Él, pero cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él, pero si has puesto la fe en Él. Pero sabes que esta nueva vida tiene el propósito de que ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo que murió por nosotros. Vive para Cristo. Vive para Cristo. Vive para Cristo. Señor y Dios, aquí estamos, tan necesitados de recordar, comprender y vivir en torno a la verdad y grandeza de tu amor. Tu amor inquebrantable, irresistible, perfecto y eterno. Señor, hemos vivido para nosotros mismos. Hemos vivido para nuestra gloria. Hemos vivido centrándonos y sentándonos en nuestro trono. Pero tu palabra nos recuerda cuán grande ha sido tu amor al darnos vida que costó tu muerte. Hemos recordado hoy que si moriste fue para que muriéramos contigo y si resucitaste fue para que resucitáramos contigo. Pero esta nueva vida no es para nosotros o para nuestro orgullo o para que vivamos para nosotros. Es para que vivamos para ti. Señor, perdona nuestro orgullo. Límpianos de nuestros ídolos, por favor. Límpianos de nuestros ídolos. Y que tu vida sea en nosotros. Como orábamos al principio, que aquel que no te conoce aún comprenda y sepa, experimenten desde lo más profundo de su ser cuán grande amor tienes por él y por ella. Trae salvación, Espíritu Santo. Convence de pecado, por favor, y produce la fe que une a Cristo Jesús. Espíritu Santo, te necesitamos para que esto sea posible. Abre lo más profundo, desde lo más íntimo de nosotros, y examínanos, y que vivamos para la gloria tuya. Vive para Cristo. Nos has llamado hoy. Amén. Mis hermanos, les amamos y no olvides esta hermosa y grande verdad, que Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Vive para Cristo. Te amaré en gratitud, aunque no pueda igualar, lo haré porque tú me has amado. Te adoraré con decisión de agradarte toda mi vida. Lo haré.
me sostengan tu gracia y verdad.